Buenos días, hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo. Les habla la hermana Carmen Remón y los invito en esta mañana para que nos dispongamos a recibir el discipulado que estamos llevando a cabo en esta temporada. Es cómo estudiar la Biblia, y vamos a continuar con la clase 7, se trata de los evangelios, epístolas, literatura profética y apocalíptica. En la clase pasada quedamos en Hechos y dijimos que finalmente explica cómo el evangelio avanza a las naciones. Las figuras claves son Pedro, Esteban, Felipe y Pablo. Hay dos tipos de discurso notables. Vimos que ahí se encuentran discursos misioneros, un llamado a creer el evangelio, discursos de defensa, explicación de la fe cristiana. Y también vimos que el libro termina con una nota triunfal, con el evangelio llegando a Roma, a pesar de la injusticia y persecución. Este ha sido un resumen intensivo de los evangelios y el libro de Hechos, y que ojalá nos sirva como punto de partida mientras lo estudiamos. Ahora, a continuación, seguimos con las epístolas. Entonces vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es una epístola? Solo otra palabra para carta. Decir epístola es lo mismo que decir carta. Entender cómo estudiar estas cartas es importante, ya que ellas constituyen 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Los principales autores de las epístolas son: Pablo escribió 13, Juan escribió 3, Pedro escribió 2, Santiago y Judas, los hermanos de Jesús, escribieron una cada uno. Las epístolas están estructuradas en 3 partes. La primera parte es apertura. La apertura suele tener 4 partes. Una de ellas es remitente. Por ejemplo, ¿quién remite la carta a los Efesios? Pablo. Destinatario, los Efesios. Salutación, ejemplo, gracia y paz a vosotros. Oración, usualmente de acción de gracias. Sin embargo, no todas las cartas siguen este formato. Por ejemplo, el autor de Hebreos no es nombrado, ni tampoco los destinatarios. Otra parte de la estructura de las epístolas es el cuerpo. Cuando observamos los cuerpos, no hay un patrón particular a través de todas las epístolas. Por tanto, lo que necesitamos hacer es trazar cuidadosamente la corriente de pensamiento en cada carta de forma individual. Las cartas de Pablo y Hebreos están marcadas por una progresión lógica y cuidadosa, mientras que Juan vuelve repetidamente a los mismos temas. Santiago está escrito en un estilo recordativo de proverbios, una colección de varias enseñanzas cortas sin mucha estructura. Y vemos una tercera parte que es el cierre. Los cierres en las epístolas varían ampliamente. Pablo tiende a incluir sus planes de viaje, peticiones de oración, instrucciones finales y una bendición de gracia. Ahora vamos a el estudio de las epístolas, estudiando las epístolas. La clave sobre las epístolas es que todas ellas fueron escritas después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo. Así que ellas ven a todos estos acontecimientos como cumplidos, cosa no pueden hacer ninguno de los otros libros en la Biblia excepto Apocalipsis.
Como resultado, ellas han jugado un papel importante en la formación de la teología cristiana a través de la historia eclesiástica. También son cruciales para nuestra comprensión del Antiguo Testamento. Al estudiar las citas, alusiones del Antiguo Testamento en las epístolas, podemos ver cómo Dios cumple sus promesas del Antiguo Testamento en Cristo. De acuerdo, entonces, ¿cómo las interpretamos? Bueno, en su mayoría su interpretación es bastante sencilla, ya que están escritas del mismo lado de la vida terrenal de Jesús en la que vivimos. El único desafío que quizás enfrentes es que todas fueron escritas en un contexto específico que no siempre conocemos. Por ejemplo, Primera de Corintios parece ser escrita como respuesta de una carta que Pablo recibió de la iglesia en Corinto, pero no tenemos esa carta. Algunas veces leer estas cartas se siente un poco como construir una conversación entera escuchando solo una parte de ella. Por ello, debes tomar en cuenta 3 cosas. Primero, una comprensión del contexto es útil al interpretar estas cartas. Ahora, no hay una especie de cuerpo de conocimiento secreto sobre lo que estaba pasando en, digamos, Corintios, más allá de lo que tenemos en la Biblia. Pero los eruditos bíblicos han pasado años y años juntando piezas de estas cartas y a veces puede ser útil leerlo todo en un solo lugar. Si estás usando una Biblia de estudio, la introducción de apertura a cada una de estas cartas hace un buen trabajo estableciendo un contexto para ti. O puedes obtener una copia de Introducción al Nuevo Testamento en una tienda de libros o en una biblioteca, ¿no? Segundo, al mismo tiempo, estas cartas hablan con un poder increíble directamente a nuestro contexto, sin mucha necesidad de interpretación. Es como si Dios las hubiera escrito sabiendo que las estaríamos leyendo hoy. Que por supuesto lo hizo. Tercero, la tercera cosa a considerar es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad en las Escrituras. Así que no hay descubrimiento que puedan hacer los historiadores que vaya a cambiar completamente nuestra comprensión de Romanos, por ejemplo. Dios nos ha dado exactamente lo que necesitamos. En tercer lugar, tenemos otra parte referente a la literatura profética y apocalíptica. Cuando la gente piensa en profecía, tiende a pensar en predecir el futuro, pero en realidad ese no es el grueso de la profecía en la Biblia. En cambio, la profecía en el sentido sin predicción comienza con una declaración directa al pueblo de Dios, llamando a Israel por sus pecados. Las profecías sirven para hacer brillar una luz en la desobediencia de Israel y resaltar cómo sus pecados están en contra de la ley de Dios. Y en algunos casos cuentan cómo sus pecados fueron predichos por profecías anteriores. Los profetas son los fiscales del pacto de Dios, pero luego los profetas sí comienzan a predecir el futuro, pronosticando y prometiendo una de 2 cosas, ya sea salvación o juicio. Ten en cuenta, incluso las promesas de juicio suelen ser llamamientos implícitos al arrepentimiento, que de arrepentirse el pueblo alejaría la ira de Dios.
Lo cierto es que la profecía puede ser un género difícil de leer, dado su gran número de figuras literarias, como es las alegorías, en Isaías 5, del 1 al 7. ¿Qué es una alegoría? Es figuradamente, es una figura literaria o tema artístico que busca representar una idea valiéndose de formas humanas, de animales y o de objetos cotidianos. La alegoría pretende dar una imagen a lo que no tiene imagen, para que pueda ser mejor entendido por la generalidad. También encontramos proverbios, por ejemplo en Ezequiel 18:2, en Lamentaciones, en Amós 5 del 1 al 2, encontramos oraciones como en Habacuc 3, narrativas como Isaías 36-39. Su estilo de escritura también es variado. Los lamentos de Jeremías 8:18 y 9:1. Las sorprendentes declaraciones de Ezequiel 20:21 al 26. La protesta de Habacuc 1 del 12 al 17. El sarcasmo e ironía de Amós 3:12. Además, sus predicciones pueden ser difíciles porque tienen múltiples niveles de cumplimiento. Por ejemplo, la profecía de la Virgen que da a luz en el capítulo 7 de Isaías parecía cumplirse en poco tiempo, cuando más tarde la mujer de Isaías tuvo un hijo. Pero también sabemos que se cumplió cuando la Virgen María dio a luz a Jesús. Recordemos, las profecías son como una cordillera. Lo que parece como un monte, en realidad tendría varias montañas detrás. Vamos a estudiar 3 consejos para interpretar las profecías del Antiguo Testamento. Los verás a continuación. A. Interpretando a los profetas. Primero, discierne el contexto inmediato, la estructura y corriente del libro. Segundo, discierne la clase de oráculo empleado, si es de juicio, de salvación o cualquier otro. Tercero, estudia el balance entre lo histórico, que es una declaración, y lo predictivo, que es una predicción. Cuarto, determina qué clase de lenguaje está siendo usado, si es un lenguaje poético, discusión, narrativo. Las figuras literarias suelen ser cruciales para determinar el significado y la intención del autor. Quinto, ubica estos textos en su lugar general en la historia redentora. Al hacer esto, ten cuidado de no hacer asociaciones equivocadas entre Israel y tu nación o la iglesia. En sexto lugar, trata de no imponer tu sistema teológico en el texto, ya sea dispensacional, pactal, etc. Séptimo, está alerta a ciertos temas recurrentes y amplios, especialmente aquellos que se refieren a las relaciones entre los testamentos. Por ejemplo, la escatología, el templo, el matrimonio y el adulterio espiritual, el nuevo nacimiento. Considera la manera, como punto 8, en la que los autores del Nuevo Testamento utilizan tu pasaje, o al menos tu libro. B. Interpretando la literatura apocalíptica. Si bien algunas partes de Daniel son apocalípticas, el Apocalipsis de Juan es sin duda el mejor ejemplo de este género. La comprensión de las reglas interpretativas de Apocalipsis también se aplicará a Daniel, de manera que nos enfocamos principalmente en Apocalipsis.
de manera que nos enfocaremos principalmente en Apocalipsis. Apocalipsis es probablemente el tema de más comentarios, especulación e interpretación que cualquier otro libro de la Biblia. En este libro encontraremos ángeles, demonios, dragones, nuevo cielo, nueva tierra, lago de fuego. ¿Qué se supone que hagamos de estas cosas? Algunos temerosamente leen Apocalipsis como el libro donde Dios finalmente desata su ira sobre la humanidad, mientras que otros simplemente lo evitan porque es muy confuso o no es lo suficientemente importante para ser estudiado a profundidad. Pero Apocalipsis es la palabra de Dios, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Aquí están 4 consejos para ayudarte a entender Apocalipsis. Primero, entiende el trasfondo. Cuando Juan escribe Apocalipsis, el Evangelio había sido predicado a lo largo de toda la provincia de Asia, así como en gran parte del Imperio Romano. Muchos han creído y ahora son cristianos. Todos recuerdan lo que Jesús prometió antes de ascender, que Él regresaría y establecería su reino. La iglesia ha estado mirando y anhelando desde entonces la consumación del plan de salvación de Dios, de salvación. Pero a la vista de muchos nada estaba sucediendo. Como resultado, la maldad comenzó a crecer en la iglesia y la persecución iba en aumento. Algunos se conformaron con los criterios del mundo y algunos empezaron a cuestionar la capacidad de Dios de hacer el bien y cumplir sus promesas. La iglesia se hacía preguntas como: ¿realmente se preocupa Dios por nosotros? ¿Por qué el mal está triunfando sobre el bien? ¿Puede Él hacer algo por nuestro sufrimiento? ¿Hará Él algo por nuestro sufrimiento? Este es el contexto en el cual Juan escribe Apocalipsis. En segundo lugar, entiende el género, los presentes y no presentes. Este libro abarca al menos 3 géneros: el apocalíptico, el profético y la epístola o carta. Apocalipsis en griego quiere decir revelar. Apocalipsis no fue escrito para confundir, sino para servir como una clara revelación del plan de Dios, para traer juicio sobre el impío y para llevar a los fieles en Cristo a su reino eterno. Daniel también hizo esto en el Antiguo Testamento. Lo que para los lectores modernos parecen extrañas visiones y lenguaje codificado, fue para el judío cristiano del siglo I un grupo familiar de recursos literarios. Además, la literatura apocalíptica funciona como profética, al hablar de lo que ocurrirá en el futuro, mientras que las profecías del Antiguo Testamento tienden a predecir usando un lenguaje literal y realístico. La literatura apocalíptica tiende a usar un lenguaje altamente simbólico para predecir acontecimientos futuros, de manera que debemos ser cuidadosos al leer este libro de acuerdo a su género y no interpretar el lenguaje simbólico de forma tan literal. Este no es historia. Muchos lo leen como si fuera el periódico de mañana, impreso por adelantado. Pero cuando haces eso, corres el riesgo de sacar conclusiones que Dios jamás pretendió. Finalmente, Apocalipsis también es una epístola escrita a congregaciones específicas. Mirar Apocalipsis 1 del 10 al 11. Tercer punto, entiende el propósito. La carta de Juan estaba destinada a ser distribuida a 7 iglesias específicas, abordando los problemas particulares de esas iglesias. No es un tratamiento abstracto del fin de los tiempos, sino un libro práctico para iglesias locales enfrentando persecución.
Su mensaje es que deberíamos entender nuestras pruebas actuales, no a la luz de lo terrenal, sino a la luz de lo celestial. Cuarto, entiende la estructura. Hay dos aspectos acerca de cómo Juan estructuró Apocalipsis que será de mucha ayuda mientras lo leemos. Siete visiones. A. Primero, al igual que los profetas Ezequiel y Zacarías del Antiguo Testamento, el libro contiene una serie de visiones. De hecho, hay 7 visiones diferentes mientras avanzamos del capítulo 1 al capítulo 22. 7 candelabros, luego 7 sellos, 7 trompetas y así sucesivamente. Con cada una de las 7 visiones, Juan examina toda la historia de la iglesia, pero cada vez desde una perspectiva distinta y con un énfasis diferente. Hay una naturaleza progresiva, pero no es fundamentalmente cronológica, sino más bien una progresión en la intensidad y finalidad. De nuevo, es un error leer este libro como si fuera una historia moderna, escrita de antemano. Necesitamos verlo no como una cronología, sino como un recuento reiterado de la historia del mundo, siempre con el mismo desenlace, que es Dios triunfa y Dios reina. Como un punto B tenemos ver contra escuchar. La segunda cosa útil para tomar en cuenta es cómo Juan usa nuestros sentidos de la vista y oído. Recuerda el énfasis de la Biblia en escuchar. Dios crea el mundo con palabras. Él gobierna a su pueblo a través de su palabra. Él envía la palabra hecha carne en Cristo Jesús. Vivimos, como lo ha dicho Max Dever, en la era del oído. Vivimos por fe y no por vista. Pero Apocalipsis es el punto transitorio a vivir por vista. ¿No es así? Entonces, a menudo Juan usa lo que oímos en contra de lo que vemos. Te daré un ejemplo. Veamos el capítulo 5 de Juan. Está llorando porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo de la mano de Dios. Lee lo que dice comenzando el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El versículo 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿qué escucha Juan? Un león. ¿Pero qué es lo que ve? Un cordero. De acuerdo. ¿Está entonces el anciano confundido? ¿En realidad es un cordero en lugar de un león? No. El león es un cordero. Hemos escuchado que el león de Judá viene, pero cuando realmente podemos ver con nuestros ojos, descubrimos al siervo suficiente en Isaías, el Cordero de Dios. La vista nos da la plenitud de lo que escuchamos. Así que cuando veas a estos dos opuestos, no te confundas, pensando que Juan está describiendo dos cosas distintas. Ellos son uno y son lo mismo. Por tanto, en el capítulo 7, cuando Juan escucha de los 144 de cada tribu de Israel, 144,000 de cada tribu de Israel, equivale a 144, y luego ve y mira una multitud imposible de contar de cada nación. Es que un grupo es grande.
y el otro realmente grande. No, son iguales. Hemos escuchado las promesas de Dios a Israel, pero una vez que vemos lo que Él ha hecho, descubrimos algo mucho más grandioso. Cumpliendo los profetas del Antiguo Testamento, Él ha expandido su pueblo para incluir a cada tribu, lengua, pueblo y nación. A manera de conclusión, debería decir que no todos están de acuerdo con esta interpretación de Apocalipsis. Si vienes de un contexto dispensacional o premilenial, entonces se te ha enseñado que mucho de lo que se registra en Apocalipsis, después de las cartas iniciales a las iglesias, está por cumplirse y debe ser tomado literalmente, no figurativamente. Quizá también se te ha enseñado que los eventos en este libro están vinculados a una promesa futura, especial para la nación de Israel. Eso concluye nuestro tiempo por hoy sobre esta clase 7. La próxima semana tenemos otro tema. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por los evangelios que nos dicen las buenas nuevas de Jesús, nuestro Mesías, que fue predicado en los profetas, por las epístolas, aclarando los misterios del evangelio, y por las visiones del reino venidero en Apocalipsis y Daniel. Madre de la gloria, bendice, Señor, estos estudios en tu palabra, bendito Dios, de esta semana y los que siguen, bendito Padre de la gloria. Te damos muchas gracias. Padre, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, sabemos que todo esto, todas estas enseñanzas, Padre, son para nuestro bien y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.